Hola, hoy vamos a conocer cómo calcular cuántos intervalos con los que vamos a trabajar de acuerdo al tamaño de la muestra. Vamos a calcular el ancho del intervalo, el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, el rango, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y finalmente algo que nos va a servir si queremos graficar en hojas milimetradas un gráfico de pastel o gráfico circular, por lo cual vamos a hacerlo por 360 grados. El primer paso sería copiar los datos en nuestra hoja de Excel, luego ordenarlos. Como ya lo ven, ya están ordenados de menor a mayor, entonces ya tenemos cuál es nuestro límite superior y el límite inferior. Solo para corroborar y tenerlo en una celda, vamos a calcularlo con esta fórmula. El límite inferior con min y seleccionamos todos nuestros datos. Le damos enter y tenemos que nuestro límite inferior es 9. El límite superior le vamos a escribir ahora max y de igual forma seleccionamos todos nuestros datos. Tendría que salirnos 47. Para obtener la marca de clase hacemos un promedio del límite superior con el límite inferior. Entonces vamos a hacer un promedio de este, nada más este, y a esto voy a dividirlo para 2. Entonces nuestra marca de clase es 28. Para conocer el rango hay que aclarar algo, que siempre cuando queramos calcular algo o utilizar una fórmula o una operación matemática, entonces vamos a escribir el igual al inicio. Y así vamos a poder seleccionar cada celda y el valor que lo contiene. Tenemos el límite inferior. Tenemos nuestro rango de 38. La diferencia, vamos a trabajar con la diferencia de 1 para hacerlo con números enteros, pero esto depende mucho de la variable con la que se encuentre trabajando y de la opinión del investigador. Ahora, para calcular el intervalo vamos a ocupar una fórmula del logaritmo base 10 y escribimos el número. El número, vamos a hacer algo previamente para agilitar el proceso. Vamos a enumerar nuestros datos para conocer el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a escribir los dos primeros, seleccionamos los dos y arrastramos hasta nuestro último dato. Vamos a tener 36 datos, que esto vendría a ser el tamaño de la muestra. Entonces ahí podemos calcular mejor nuestro intervalo. Igual, logaritmo base 10, asegúrense de seleccionar base 10. Y nos pide el número. El número es el tamaño de la muestra y como previamente ya lo calculamos, va a ser 36. Cerramos y antes vamos a tener que copiar una fórmula que nos sirve para calcular cuántos intervalos vamos a trabajar, con cuántos vamos a hacerlos. Entonces, uno más, abrimos paréntesis, 3,33 por logaritmo base 10 y cerramos nuestros paréntesis. Entonces tenemos que vamos a trabajar con 6 intervalos. ¿Ya? Vamos a tener 6 parejas. El ancho del intervalo se calcula, el ancho del intervalo significa del límite inferior al límite superior de cada intervalo. Y siempre va a ser el mismo en todos ellos. Entonces va a ser igual a rango más la diferencia o más 1. Siempre esta es la fórmula. Rango más 1 y esto se lo va a dividir para el número de intervalos. Ahora hay algo particular con el ancho del intervalo. Siempre se lo redondea al inmediato superior. ¿Por qué? Porque no podemos sumar 6,3 a cada uno. Entonces vamos a sumarle 7 para trabajar con intervalos abiertos. Entonces, primero vamos a iniciar con el primer intervalo. Miren,
si quiero trabajar con el límite inferior y no escribo el igual, me va a pasar a esa celda. Entonces vamos a escribir el igual, límite inferior menos nuestra diferencia. Nos va a dar 8, que es el límite inferior del primer intervalo. Ahora vamos con el límite inferior más el ancho del intervalo, que es 7. Entonces ya tenemos nuestro primer intervalo, que se va a agrupar los números desde 8 a 15, tomando en cuenta nuestro límite inferior, que sería 9. Entonces vamos a bajar el anterior para que sea un intervalo abierto, y en el siguiente vamos a escribir el mismo más nuestro ancho del intervalo. Pero esta vez vamos a fijar este valor. ¿Y cómo lo hacemos? Con el signo de dólar delante de cada fila y cada columna, es decir, delante de cada letra y cada número, pero no lo van a incluir entre el 1 y el 6, sino de todo esto. Seleccionamos los dos últimos y recordamos cuántos intervalos vamos a trabajar. Son 6, ya tenemos 2, entonces solo tenemos que arrastrar 4 más. Bien, ahora vamos a calcular el XY, que es el promedio de cada intervalo, y lo hacemos con la fórmula que es el igual, le sumamos el límite inferior con el límite superior, y por cuestiones de matemática le encerramos en paréntesis. Esto vamos a dividirlo para 2 y tenemos nuestro promedio. Ya dijimos que íbamos a trabajar solo con números enteros, entonces para trabajar el siguiente se selecciona el promedio anterior más el ancho del intervalo. ¿Por qué? Porque todos los intervalos tienen el mismo ancho, entonces vamos a trabajar con este número, y para fijarlo le vamos a incluir el signo de dólar delante de cada celda y cada columna, es decir, delante de cada letra y cada número. Entonces así fijamos nuestro valor fijo, que es 7, el ancho del intervalo. Al 19 lo arrastramos hasta nuestro último intervalo, y tenemos aquí que el promedio del límite inferior y el límite superior del 43 y del 50 es 47. Ahora vamos a conocer la frecuencia absoluta, que se obtiene con la fórmula frecuencia en Excel, que nos ayuda bastante para no hacerlo manualmente, contar cuántas veces se repite los datos en este intervalo 8 y 15. Entonces la frecuencia nos pide seleccionar todos los datos para contarlos, para de esta información obtener cuál número se repite según este intervalo 8 y 15. Luego, continuando con la fórmula, punto y coma, y los grupos. Los grupos siempre van a ser el límite superior de cada intervalo. Entonces seleccionamos los límites superiores y cerramos nuestra fórmula. Entonces tenemos que 6 veces se repiten los datos entre 8 y 15, es decir, el 8, el 10, el 12, el 13, los que están acá. Arrastramos esto y a simple vista tenemos un error, ya que si sumamos esto nos tiene que dar el tamaño de la muestra, porque solo tenemos 36 números, 36 datos, pero acá nos sale que tenemos 119. Entonces tenemos que arreglar nuestra fórmula, hacer un truco acá que si no lo hacemos no vamos a poder continuar con nuestro trabajo, y es de seleccionar la fórmula, ir al final de la fórmula, y luego vamos a teclear Control Shift Enter, las tres al mismo tiempo. Control Shift Enter, o dependiendo de algunas máquinas, de acuerdo con la que estén trabajando, puede ser Control, bloqueo de mayúscula, Enter. Entonces, como ya podemos ver, la suma de todas estas frecuencias absolutas es 36. Vamos a calcular HI, o la frecuencia relativa, que es
una simple división de la frecuencia absoluta por el tamaño de la muestra, pero antes vamos a fijar este dato porque siempre se va a dividir para el mismo número, que es 36. Cuando siempre necesitamos dividir para el mismo número, tenemos que fijar nuestra celda. Entonces a este lo arrastramos y le quitamos esos decimales de más para trabajar solo con 2 decimales. Para comprobar de que está bien calculado, vamos a hacer la suma y nos tiene que dar 1. Efectivamente tenemos 1. Para conocer el porcentaje, aunque no todas las veces es necesario, solo le multiplicamos HI por 100. Y esto igualmente vamos a arrastrarlo. Le quitamos los decimales de más. Entonces estos porcentajes van a estar graficados en el gráfico de pastel si usted lo realiza en hoja milimetrada. Ahora este porcentaje tiene que ser igual a 100. Entonces comprobamos de que vamos haciéndolo bien. La frecuencia relativa acumulada, H mayúscula y minúscula, se la obtiene al sumar la frecuencia relativa en forma secuencial y ordenada, que quiere decir 1 por 1, es decir, el anterior más el siguiente, igual el anterior más el siguiente, y así tenemos hasta acabar con nuestro trabajo. Y la frecuencia absoluta acumulada al final de nuestro intervalo tiene que ser igual a 1, porque se está sumando. Ahora, si queremos graficar esto en un gráfico de pastel, para conocer los ángulos vamos a multiplicar nuestra frecuencia relativa acumulada por 360 y arrastramos. Entonces el primer intervalo ocupa 60 grados y al final nos tiene que dar 360, con lo cual cerramos nuestro círculo, el gráfico circular. Y eso sería todo. Ahora necesitaríamos seleccionar los datos para graficarlos e insertar cualquier histograma, polígono o la ojiva de Dalton de acuerdo a lo que usted quiera realizar.